Ahora sí. Ahora sí, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Un programa más de Aequitas et Justitia por Circo Volador Radio. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Ya conocen al licenciado Fernando Ruiz. Y hoy tenemos como gran invitado al ingeniero Ricardo Jiménez. Ahora bien, bueno, ¿qué les parece si damos redes sociales? Nos vamos a la primer canción y regresamos para hablar ya de lleno. El tema es los derechos de autor. Los derechos de autor en la digitalización del acervo de la Hemeroteca Nacional. Exactamente. Entonces, bueno, ya saben, nos encuentran por www.circovolador.org, por Facebook por Circo Volador Radio. A mí me encuentran en mi Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Twitter como Mayra JM1, en Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. ¿A ti, licenciado? En Facebook como Fernando Ruiz. También tenemos el correo electrónico ruiz.yu007@yahoo.com.mx y en Instagram con Fernando Ruiz, o al teléfono 55 6606 3724. Bueno, también nos van a encontrar en la página del despacho, que es Servicios Integrales RIM, Sociedad Civil, tanto al licenciado Fernando como a mí. Mi número de celular es el 55 14 02 90 06. El número en cabina es el 67 98 02 90. El WhatsApp en cabina es el 55 37 66 20 59. Así que bueno, pues hoy vamos a hablar sobre este tema. Es bastante interesante. Está por aquí mi tío Alberto, muchas gracias. Ricky Ruiz no se escucha. A ver, ¿así ya se escucha más o hablamos un poquito más fuerte? Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos con la primer canción? Sería una melodía que es Requiem para masones. Así que, ingeniero Felipe, por favor. Yo creo que me acerco más, ¿no? Un poquito más. ¿Ahí? 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 Bueno, pues esta melodía es bastante bonita. Creo que queda muy... Espero que ya se escuche más. Agustín Curiel, muchísimas gracias que nos está sintonizando. A todos los que se vayan a empezar a conectar, pues ahí nos dejan un saludito. A los que nos vayan a escuchar por www.org, por www.circovolador.org, bueno, ya saben que ahí nada más se va a escuchar y aquí es la transmisión en vivo. Espero que ya la transmisión en Facebook se escuche un poquito mejor. Como somos tres personas, tengo dos invitados, tengo que alejar un poquito más el celular. Entonces, bueno, eso hace que nuestras voces se escuchen un poquito más bajo. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos a dar una pequeña introducción sobre el tema en lo que regresamos? Así es, hoy es un tema muy interesante. Los derechos de autor son muy pocamente estudiados y estos a su vez también tienen relación con el trabajo que se desarrolla en la hemeroteca digital. Hoy es una exquisitez y un placer compartir micrófonos con el ingeniero Ricardo, toda vez de que es una de las personas fundadoras del proyecto Hemeroteca Digital en México, y el trabajo que desarrolla es de vital importancia, toda vez de que preservan los contenidos y también respetan los derechos de autor como institución. Ahora, fíjense que yo encontré un dato bien curioso, porque el ingeniero
publicó un artículo que, bueno, lo pueden encontrar en internet para los que quieran leerlo, y se llama 10 años de la Hemeroteca Nacional Digital en México, breve reseña de una larga gestión de preservación y acceso. Esta trata del 2002 al 2012. Se encargan de elaborarla, de desarrollar el proyecto, de difundirla tanto, pues que, no sé, era maestra, licenciada, era la doctora Guadalupe Curiel de Fonse, que ella al parecer ya, bueno, me comenta que ya falleció. Y usted, que bueno, aparece aquí también como desarrollador, que es el ingeniero Ricardo Javier Jiménez Rivera. Fue para mí bastante interesante encontrar este documento, porque bueno, pues nos habla de cómo es la conservación de colecciones de periódicos históricos, el problema que existía en las bibliotecas, en las hemerotecas, y que por el tipo de papel que se utilizaba, eso provoca que tengan, pues ahora sí, el deterioro, ¿no?, físico. Entonces lo que ustedes proponen aquí es que se guarden microfilmes, en otro tipo de digitalizaciones, y preservar los originales, pero ya en otras áreas, si no me equivoco. Sí, la idea fundamental es justo esa. Los periódicos en todo el mundo tienen una particularidad. No son como los libros. Los libros se fabrican, se imprimen en papel de alta calidad y con tintas de alta calidad, con tiempo y, en fin, con todo el cuidado de una cuestión editorial. El periódico imprime notas, noticias, lo de hoy, mañana tiene que estar ya en la calle. Entonces se usa el papel que se tiene, la tinta que se tiene, ¿sí? Y no siempre es de la mejor calidad. Las más de las veces es de muy mala calidad. El papel periódico es un papel efímero. No hay nada que se pueda hacer para evitar su destrucción. Podemos alargar el tiempo, podemos tratar de que dure más, pero no podemos evitar que se destruya. Bueno, ahora sí, ya regresamos vía web, y como estamos platicando ya aquí en Facebook Live, continuamos con su comentario, ingeniero. Sí, cómo no. Entonces, el tema es que en los periódicos no los podemos conservar como originales, van a desaparecer. ¿Sí? Entonces, tratamos en dos sentidos de asegurar la existencia de las ideas vertidas. Estoy hablando de los contenidos. Entonces, una forma de preservar los contenidos es mediante el microfilm. El microfilm tiene una vida útil probada de al menos 500 años en buenas condiciones. Y nos encontramos junto con el microfilm a la digitalización, las imágenes digitales, que estas tienen la gran ventaja de la difusión. Nosotros nos montamos en una hemeroteca digital en la web y pueden ser consultadas en todo el mundo. Pero ¿quién puede garantizar que pueden vivir, ya no voy a hablar de cientos de años, que podemos conservar unas imágenes, una página web durante 50 años, durante 10 años? Es muy difícil. Entonces nosotros utilizamos el microfilm como un medio seguro de preservación y la imagen digital como un medio de difusión, con la salvedad que nos exige el respeto al derecho de autor. Okay. Y ahora, ¿a usted qué lo llevó a realizar este proyecto? Yo tengo 30 años trabajando en toda la cuestión de la reproducción de imágenes por medios fotográficos. Esto es básicamente el microfilm, aunque también utilizábamos fotografía. Y la evolución tecnológica nos llevó necesariamente hacia lo digital. Realmente hoy hablamos de la digitalización como si fuera algo muy especial. Es fotografía. Realmente la digitalización nace de la fotografía, concretamente de la fotografía digital. Entonces, en los años 60 del siglo pasado, que Kodak empieza a ser popular el CCD, que es el dispositivo que transforma las imágenes en digitales, ¿sí? Es cuando yo me empiezo a interesar en qué cosa va a sustituir eventualmente el microfilm. Y bueno, ya llegada el año 2000,
gracias a la doctora Guadalupe Curiel de Fosé, que fue mi directora en turno de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, ella me encomienda buscar algo que adicionalmente al microfilm nos sirva para hacer una mayor difusión. ¿Sí? Un microfilm es maravilloso, pero atiende a un usuario a la vez. Se le presta el microfilm a un usuario y ahí queda. No pueden, a menos que se sienten 4 o 5 alrededor de la lectora de microfilm. Y en ese momento había una tendencia mundial a digitalizar el microfilm. Y así es como nace la idea de hacer la hemeroteca digital, que se la debemos a la doctora Guadalupe Curiel. Ah, ok. Pues ahora sí, ¿qué te parece, licenciado? Pues un tema muy interesante que tiene íntima relación con los derechos de autor, y para que el público nos vaya escuchando y comprendiendo de lo que estamos hablando, es preciso señalar el concepto de derechos de autor. El derecho de autor va a ser el reconocimiento que hace el Estado a favor de una persona que crea una obra literaria o una obra artística, otorgándole derechos y prerrogativas. En este sentido podemos mencionar que es un derecho constituido, porque todos podrán pensar que nace el derecho de autor cuando se registra en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, y no es así. Es un derecho que nace desde el momento de creación de la obra. En ese sentido, se desprenden dos derechos, que es el derecho moral y el derecho patrimonial en los derechos de autor. El derecho moral va a ser aquellas particulares del simple hecho de ser persona creativa, tiene derecho. Uno, tiene que ser reconocida su obra por su autoría. Tiene derecho a que no se modifique esa obra. Tiene derecho a decidir cómo y cuándo va a difundir. Y el derecho patrimonial habla exclusivamente de la explotación de esa obra. ¿Por qué tiene relación con el tema que comenta el ingeniero? Toda vez que la Hemeroteca Nacional y la Biblioteca Nacional, en tanto en su cuestión digital, ellos hacen uso de imágenes, de publicaciones, de periódicos, y tienen el deber como institución de respetar esos derechos. Incluso de artículos, de libros. Así también. es, los artículos son considerados obras. Entonces, en ese sentido, al trabajar con todo ese material histórico, todo ese acervo, toda esa cuestión maravillosa con los que cuenta la hemeroteca, tienen el deber de preservar esos derechos. Sí, porque incluso, bueno, hay una ley que es la ley de archivos, que también tiene un poco de relación en cuanto a los acervos. No sé si ustedes también tengan que correlacionar esa ley del Archivo General junto con la Ley Federal de Derechos de Autor, al ustedes hacer ese resguardo de esos acervos de manera digital, como también en el microfilme, ingeniero. Sí, no, tenemos buen conocimiento de la ley de archivos, pero no entra tanto en nuestro caso. Tratamos, incluso participamos por medios colegiados en las observaciones a la ley de archivos, pero en el caso de bibliotecas no hay tal. En el caso de bibliotecas tenemos que irnos directamente a la Ley Federal de Derecho de Autor y su reglamento. Sí. No sé, esto obedece, es fundamentalmente la Ley General de Archivos incluye documentos de tipo jurídico, documentos oficiales. Vamos a pensar en toda la documentación que generan, por ejemplo, la presidencia. ¿Sí? Los archivos, un documento debe cumplir con ciertas cuestiones para tener validez. Es lo que los archivistas llaman diplomática. Si un documento no tiene un sello original, una firma original, no es un documento válido. ¿Sí? Entonces, por ahí es que empiezan un poco a perfeccionar y a trabajar mucho sobre la ley de archivos. Pero en esta misma ley han ya descuidado la parte de libros y periódicos y revistas. Sé que se va a formar un grupo especial para tratar de incorporar estos temas en la Ley General de Archivos, pero esto va a suceder apenas. De acuerdo, pues ahora sí con el proyecto que usted llevó a cabo, ¿no? Lo que está llevando a cabo hasta la actualidad. Así es. Ahora sí, licenciado. También para que la gente que nos escuche, nos está viendo por Facebook Live, comentarles que una obra es una creación intelectual, pero para que tenga validez dentro de la ley tiene que tener ciertos requisitos. Uno de ellos es que no haya existido, es decir, tiene que ser original. También tiene que tener un soporte material.
y tiene que ser reproducible para que pueda considerarse dentro de la Ley Federal de Derechos de Autor, porque si no tiene estos 3 elementos no se puede considerar una obra. Pongo por ejemplo o verbigracia. Si una persona da un discurso elocuente, si lo da y no tiene un soporte como para preservarlo y reproducirlo, ya no se considera como puede ser tutelar, en este caso de los derechos de autor. En ese sentido, tenemos que hay en la legislación nos da diversas clasificaciones de obras, desde la literaria, la dramática, la cuestión de pintura, la cuestión de caricatura política, textos, audios, obras de teatro. Es decir, una infinidad. Precisamente hablando de lo que comenta el ingeniero, en el acervo de la hemeroteca tienen desde periódicos, publicaciones, artículos, revistas de cierto tiempo, imágenes, caricaturas también, y ellos tienen la obligación de preservar esa situación, porque la UNAM tiene convenios, ¿o no es así, señor ingeniero? Así es. Y fundamentalmente porque el Estado nos delega como Biblioteca Nacional la obligación de conservar, difundir y preservar la memoria escrita de los mexicanos. Es una obligación para la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales. Sí, pues es bastante interesante porque de aquí a la última reforma que tenemos de la Ley Federal de Derechos de Autor, que incluso fue publicada el 15 de junio de este año, bueno, pues de acuerdo al artículo 4 dice, las obras objeto de protección pueden ser, según su autor, que puede ser conocido, también pueden ser anónimas, seudónimas. ¿Qué quiere decir esto? Conocido es que, como tú bien decías, contiene la mención de un nombre, un signo, una firma que identifica a su autor. En lo que comentas hay una salvedad en las obras anónimas. Las obras anónimas van a ser aquellas que no se conoce el autor. Entonces, pero hay una salvedad, que cuando al momento de difundir una persona que se considera autor de esa obra, él puede iniciar el trámite ante el Instituto Nacional para solicitar la remuneración o las indemnizaciones correspondientes. A pesar de que haya sido anónima, pueden reclamar. En relación a la seudónima, es una cuestión que hay autores que no quieren que su obra aparezca su nombre, utilizan un apodo, un sobrenombre para difundir esa obra, pero también está tutelada. En relación a la otra que comentabas, que es la anónima, seudónima, ¿cuál más comentabas? Era la de conocido, que hablábamos bien que debe de tener el signo, la firma, el nombre o identificación original o propio del autor, es decir, de quién es el creador de la obra. Como bien decías, ¿no? Pues la anónima efectivamente es aquella persona que no desea salir a la luz con su obra, pero que si ya tiene algún perjuicio o en algún momento quiere tener esa remuneración, bueno, entonces ya es quien puede llevar a cabo el registro y acreditar de esa manera que efectivamente fue el creador de la obra. Las seudónimas, como bien lo dices, ellos pues, utilizan alguna firma, alguna rúbrica, algún nombre totalmente diferente o ajeno al principal, como bien decíamos con el tema de la caricatura, Rius y algunos otros caricaturas que utilizaban seudónimos, ¿no? En relación a lo que estás comentando, es prudente mencionar que es curioso el registro cuando se utiliza una obra con seudónimo, porque tienen que acudir al Instituto Nacional de Derechos de Autor y hacer la solicitud, y en un sobre cerrado van a poner sus datos y en su solicitud van a poner el seudónimo. Así es como se registra y se preservan sus datos de forma confidencial. También aquellas que, bueno, van a tener protección, van a ser según su comunicación, que pueden ser divulgadas, inéditas, publicadas. Las divulgadas, el texto lo dice, las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, bien o en su totalidad, bien en parte, bien o en lo esencial de su contenido o incluso mediante una descripción de la misma. Es decir, como bien lo comentaba el ingeniero, como en los periódicos, que estos son divulgados. Obviamente, bueno, se tienen que llevar a cabo ciertas reglas
que ya no van a permitir su modificación o su alteración. Las inéditas, como bien también lo decía, hay artículos que sí se van a preservar, pero que no se van a dar a conocer al público, sino que únicamente se van a manejar dentro de la hemeroteca. Hace ratito lo comentábamos, no sé si lo recuerdes. Si quieres continuar con la Más siguiente. que nada una pregunta para el ingeniero, que es el especialista en el tema, que nos pudiera explicar a grosso modo el concepto de digitalización de las imágenes que se lleva a cabo en la hemeroteca y una breve historia de cómo se desarrolló esto. Sí, cómo no, y va muy adecuado a lo que acaba de comentar Ver. Nuestro sistema, desde un inicio sabíamos que las imágenes tienen que llevar un principio de integridad, que se vea la imagen, que no tiene alteraciones. Y claro, hay hemerotecas, hay bibliotecas que muestran el texto, el puro texto, lo sacan de contexto, no va como se publicó, es el puro texto, un texto, voy a decir un Word, técnicamente un texto ASCII, formado en una página. Entonces uno ve un texto en una página blanca, no tiene relación con el original. Nuestro sistema presenta fotos digitales del periódico, revista o boletín, tal cual. Y atrás de esa foto hay un texto correspondiente a la imagen. Nosotros utilizamos un sistema que técnicamente se llama OCR, del inglés Optical Character Recognition, que quiere decir reconocimiento óptico de caracteres. Entonces a cada imagen se le pasa el OCR y obtenemos el texto que está contenido en esa foto. Y nuestro sistema hace una búsqueda por palabras o frases. El usuario, ustedes pueden entrar, es muy fácil entrar, que es con HNDM en Internet, Hemeroteca Nacional Digital de México. Sus siglas son las que hay que teclar, HNDM. Y ustedes pueden hacer una búsqueda por palabras. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, voy a inventar una tontería, Ricardo Jiménez, y un motor de búsqueda va a operar sobre todo el texto que el usuario no ve. Cuando encuentra la palabra o la cadena de caracteres Ricardo Jiménez, el sistema busca en qué imagen está, en qué foto está, y entonces despliega en pantalla la foto. Entonces el usuario ve la foto en blanco y negro de la página. ¿Sí? Ahora, este proyecto a partir del microfilm. La realización del microfilm es algo complicado en la Hemeroteca Nacional. En la Hemeroteca Nacional, por decreto, nosotros recibimos 2 copias de cada publicación, es decir, el periódico del día de hoy, sea cual sea, tiene que depositar en la hemeroteca 2 ejemplares del día de hoy. En realidad, de algunos casos podemos tener hasta 3 o 4 ejemplares. Nosotros le llamamos duplicados. Entonces, es algo muy común en el periódico, que el periódico, el primer tiraje de la madrugada, página de cada periódico. Entonces, toman un periódico y después dije, no, esta está manchada, esta tiene la tinta corrida, a ver, el duplicado 2, no, este está igual, el duplicado 3 y una copia. El original es en película de euros de plata y esto se va a bóveda de seguridad. Se genera una copia en otro tipo de película, que es la que se pone en el servicio al usuario. ¿Sí? Entonces, digitalizando el microfilm, no suspendíamos el servicio. El usuario podría seguir consultando tanto los impresos como el microfilm, el duplicado. Y mientras nosotros ocupábamos el original, criticado por muchos porque la mayoría digitaliza el duplicado, el microfilm duplicado, nosotros digitalizamos el original. ¿Sí? Y de esa manera nos ahorramos el trabajo de revisar, comparar, escoger páginas, ya simplemente digitalizamos el microfilm. Ya actualmente estamos digitalizando directamente el impreso. Ya tenemos máquinas específicas para trabajar con los grandes formatos, que son los periódicos, que es curioso, los periódicos del siglo XIX, por ejemplo, eran mucho más grandes que los de ahora. Teníamos un periódico, se llama El Tiempo, que está encuadernado, desplegado en una mesa,
mide aproximadamente 1 metro de ancho por unos casi 75 centímetros de alto. Es un monstruo de periódico. Así eran en el siglo XIX. Pero esta es la manera en que surge la hemeroteca digital. Con muchas esperanzas, además, queríamos poner todo en internet, pero no se pudo por la cuestión de los derechos de autor. Entonces, una parte, la que está protegida todavía por derechos de autor, se consulta al interior de nuestras instalaciones. El resto, que son alrededor de 4 millones de páginas, está libre en la internet. No sé si responde. No, más muy o bien. menos. De hecho, en lo que comenta el ingeniero es fundamental por todo el proceso que implica. Y también comentarle al público que este tema que estaba comentando tiene relación con la vigencia de los derechos de autor. El artículo 29 nos marca cuándo se va a tutelar, durante cuánto tiempo. Y tenemos que desde la vida del autor más 100 años va a ser protegida su obra. Cuando se trata de coautores, es hasta la muerte del último de los autores. Contar su vida más 100 años. Pero también hay casos que después de la difusión son 100 años. En México es uno de los países, hay que comentarlo porque es de importancia, donde se tendió a alargar el periodo de la preservación de los derechos de autor, cuando en otras legislaciones de otros países lo que se tiende es a acortar este término de vigencia. Actualmente nuestro país pasó de 75 a 100 años. Exactamente. Anteriormente era de 75. Fíjate que esta reforma fue el 23 de julio del 2003, en su artículo 29, que al texto dice: los derechos patrimoniales estarán vigentes durante, fracción primera, la vida del autor, como bien lo decías, a partir de su muerte y 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y 100 años después de divulgadas. Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor, y a falta de este corresponderá al Estado por conducto del instituto, quien representa los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público. Así es, de lo que nos habla la autoris mortem, la autoría después de la muerte, y que la descendencia, también nos habla el artículo, tienen derecho a gozar de las prerrogativas y de las remuneraciones que nos marca la propia legislación. Ese artículo fue reformado efectivamente en el 2003, porque anteriormente no estaba así. En la ley que fue publicada en 30 de diciembre en el sexenio de Zedillo, decía que 75 años era lo que marcaba. Actualmente pues ya no es así, ya tienen mayor tiempo. Sí, y que ahora ya no pueden ser explotados únicamente, pues ahora sí por los ascendientes o descendientes de los autores. Así es. También comentar con el ingeniero en relación, ¿cuál es el acervo de la Hemeroteca Nacional y cuál es el acervo que se digitaliza en la Biblioteca Nacional? Ok, en la Hemeroteca Nacional nosotros intentamos digitalizar todo lo que podamos de los títulos más relevantes, digitalizar el 100% de los acervos en cualquier biblioteca del mundo. Es algo prácticamente imposible. Tiene que haber un proceso de selección. Entonces tenemos una selección que en el caso del siglo XIX intentamos pegarle a todo. Todavía nos falta una partecita, pero la estamos trabajando. Entonces, siglo XIX entramos con todo por cuestión del derecho de autor. Siglo XX, pues escogimos algunos títulos, no sé, voy a mencionarlos: Excelsior, Universal, en fin, los periódicos fundamentales, El Informador de Guadalajara, que sabemos tienen derechos de autor, sabemos no podemos salir con ellos a la internet, pero nuestro propósito es la conservación y la preservación. La conservación de los impresos originales que están resguardados en la hemeroteca y la preservación de los contenidos. Entonces tratamos de preservar los contenidos en el microfilm, difundirlos con las imágenes digitales y conservar los originales. El usuario los puede consultar, pero ya
digamos que como última, o como último, no encuentro la palabra, como último intento. ¿Sí? El primero le da el microfilm, en su casa puede consultar, bueno, dentro de las instalaciones puede consultar la imagen digital con ciertos valores añadidos. O sea, si yo voy a buscar algo dentro de una colección de periódicos, esto es interesante. Nuestra hemeroteca digital, el sistema de búsqueda, puede buscar por palabras o frases sin importar el título ni la época. O sea, yo busco Benito Juárez y me lo va a buscar en todos los periódicos y en todos los años. Obviamente hay ciertos filtros que ayudan a encontrar la información. Ahorita hay muchas escuelas y calles que se llaman Benito Juárez, ¿sí? Pero ya lo ubico yo dentro de, utilizo los filtros, digo, ok, júntamelo en este periodo. En fin, el usuario puede usar filtros para ser preciso en la información. Ahora, la biblioteca digital. La biblioteca digital, ahorita estamos con lo que Guadalupe Curiel bautizó como el Fondo de Origen Digital. La idea era, es un proyecto muy reciente. Empezamos en el 2015 y cansábamos a digitalizar todo. Entonces empezamos con los impresos novohispanos, que son los primeros libros que se imprimieron en América. México tuvo los primeros libros de todo el continente. La primera imprenta que se estableció en América fue en México. Entonces, fundamentalmente tenemos esta colección, impresos novohispanos, la colección La Fragua, y estamos trabajando con libros fundamentalmente anteriores al siglo XIX. No, de hecho es de vital importancia todo el trabajo que desarrollan para preservar los contenidos, aún así respetando las limitaciones del derecho de autor, porque me imagino que para ustedes es un problema estar cuidando esa parte y aún así preservar y difundir esos contenidos. De veras que para todos los que nos están escuchando es una exquisitez hablar con el ingeniero. Aparte de eso, déjenme decirles que hoy nos trajo material del acervo de la Hemeroteca Nacional, y es una exquisitez tener en las manos, aunque sea una copia de una Gaceta de México. ¿De qué año es, licenciada? Es de 1722, era lo que yo le iba a comentar. A ver, ingeniero, ustedes al hacer este resguardo, esta biblioteca virtual, hay artículos que nosotros sí podríamos imprimir, es decir, que puedan ser impresos desde que nosotros los consultamos vía web, o hay artículos que únicamente pueden ser impresos cuando va uno directamente a la hemeroteca. Ok, todo lo que ha pasado al dominio público, que ahorita le hago con una pequeña anotación, el usuario puede imprimirlo sin ningún problema, puede verlo desde su casa y puede imprimirlo, ¿sí? Las partes que tienen derecho de autor el usuario puede buscar, pero el sistema no le va a dar el resultado. De hecho, las publicaciones que tienen todavía protección de derecho de autor tienen un candadito, un icono que es un candadito en el sitio de búsqueda. Sí nos causa problemas, hay muchos usuarios que no entienden este asunto del derecho de autor, y usuarios del extranjero, usuarios europeos. Esta semana recibí un mensaje de una usuaria francesa que no entendía por qué tanto el derecho de autor. Dice, es que la publicación que quiero consultar ya está en el dominio público. Le digo, ok, en tu país, no en el nuestro. Así es. Entonces, no podemos mostrarlo. Ahora, el derecho de autor es muy complicado y la cuestión de periódicos es complicada. No sabemos qué editoriales le pidieron, no encuentro la palabra legal, se quedaron con el derecho patrimonial de un artículo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ese artículo tiene un creador, que es el dueño del derecho moral seguro, pero no sabemos si él cedió su derecho patrimonial al editor. ¿Sí? Después, no sabemos si alguno de ellos, me estoy yendo a épocas antiguas, una de las particularidades de la ley actual es la ausencia de formalidades, como ya lo mencionó el licenciado. O sea, en el mismo momento de crear yo algo, ya tengo la protección patrimonial.
Antes no, antes tenían que registrarlo. Entonces, es un lío saber quién tiene el derecho de autor. El editor adquirió el patrimonial, se quedó el autor con él, alguno de ellos lo registró. ¿Dónde existen esos registros? Nadie lo sabe. Lo que comenta el ingeniero es muy cierto. A pesar de que hemos avanzado en materia legislativa en relación a derechos de autor, todavía existen lagunas. Si bien es cierto que el autor siempre va a ser la persona física que va a crear la obra, también lo es cierto que no muchas veces es el titular de los derechos patrimoniales que implican, porque un verbigracia, una persona que está constantemente escribiendo en un periódico, cede la utilización y la explotación de ese contenido. No se le quita la autoría, pero sí cede su explotación. Ya la editorial, que es una persona moral, el periódico, va a ser el ente que va a poder explotar y difundir esos contenidos. Y eso no nada más pasa en el periódico, también en las instituciones. Y aquí también, bueno, haciendo un paréntesis, también aquí en las radiodifusoras, en esta cuestión aquí en Circo Volador, todos nosotros que tenemos programas, al firmar un contrato, a pesar de que nosotros somos los dueños de la obra, nosotros tenemos que ceder para que se pueda hacer la difusión de los programas. Entonces, nosotros somos ahora sí los autores morales. Pero no puedes explotar, pero ya no somos ni difundir el contenido en otros medios o en otras redes sociales. Únicamente aquí. Si me permiten, voy a tratar de platicar una experiencia rápida que tuvimos. Adelante. Nos llamó hace un par de años un fotógrafo de apellido Ríos. La comida mexicana es ya considerada patrimonio de la humanidad, tuvo un registro en Memoria del Mundo. Este registro se le debe a este fotógrafo, porque ya lo había intentado el Estado en repetidas ocasiones y los documentos presentados no habían sido lo suficientemente fehacientes como para que UNESCO aceptara el registro. Llamaron a este fotógrafo hizo un trabajo maravilloso, con fotografía fija, armó unas presentaciones en modo de video que cuando las ve uno parece una película, no parece foto fija. Bueno, este fotógrafo tiene una cantidad de fotografías que va haciendo a los millones, y él quería donar su acervo a la Biblioteca Nacional. Entonces me pidieron que fuéramos a visitarlo, y fue un poco, la verdad, para mí triste, porque él muy orgulloso decía: quiero donar esto. Le dije: ¿tienes el derecho patrimonial? No me entendía bien. Dice: bueno, a ver, le digo: ¿te contrató? Sí, me contrataba Televisa, me contrataba X, me contrataba Y, me contrataba Z, y yo le hacía las fotos, pero aquí tengo los originales. Le digo: uy, te contrataron para que hicieras un trabajo, el derecho patrimonial lo tienen ellos. Así es. Exacto. Y no pudo donar. El hijo entró en el tema y dice: padre, pues sí, ya consulté varios abogados, no es fácil. De hecho, esto que comenta el ingeniero se da muchas veces cuando el creador no sabe lo que firma. Cuando trabaja para una institución, cuando una empresa le encarga determinado trabajo, él ya cedió los derechos patrimoniales de su obra. No va a dejar de ser autor, pero la explotación y todas las remuneraciones va a ser para el ente que encargó esa obra. En este caso, lo que comentaba el ingeniero, pues magna su obra fotográfica, pero desgraciadamente trabajaba para los entes, en este caso Televisa. Todo lo que él realizaba era propiedad, en este caso explotación de Televisa. Es una desgracia, pero pues así está la cuestión. Tienen que revisar los contratos editoriales antes de firmarlos, o los contratos laborales, porque ya no nada más hablamos de contratos editoriales, sino laborales. Ya viene implícito una cláusula precisamente de la cesión de la explotación de los derechos de autor. Y aquí es bien importante, rápidamente, para que usted nos pueda mostrar y ahora sí explicarnos unos datos bien curiosos que encontró incluso hasta de Circo Volador como tal. Pero primero, hablando esto de la transmisión de los derechos patrimoniales, ¿no? Donde se cede, pues el artículo 30 nos establece así rápidamente: el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas, que es lo que pasaba y lo que usted nos comentaba con este fotógrafo, incluso con nosotros en
pues ahora sí en las radiodifusoras, ya sea de internet o que tienen otro tipo de como otras radiodifusoras que es Fórmula 1, etcétera, ¿no? Y aquí en las de internet también nos habla en el artículo 31, toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever en favor del autor o del titular del derecho patrimonial, en su caso, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate o una remuneración fija y determinada. Este derecho es irrenunciable. Es como si te pagaran una especie de indemnización por tú haber elaborado esa obra. Sí, pero hay que comentar que no es una indemnización de acuerdo a la explotación, ¿no? O sea, es una parte pequeña de lo que se obtiene con los gananciales de una explotación de una obra. Sí. Es una manera de tratar de proteger al autor, pero al fin y al cabo, cuando vas a contratarte con un editorial, te hacen firmar un contrato de adhesión, sí, donde ya las voluntades ya están plasmadas. Si tú quieres, te adhieres. Te adhieres únicamente. Te adhieres únicamente. Y en el artículo 33, este está bastante interesante, no sé si tú lo alcanzaste a apreciar. A falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años. Solo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique. Es decir, hay artículos... Hay un candado para precisamente proteger al autor de una obra. Sin embargo, este artículo podría decirse, es uno de los artículos nuevos. Anteriormente no existía y se hizo a raíz precisamente de tutelar esos derechos. Hemos tenido la tendencia de ser más tuteladores en los derechos de autor en México. Anteriormente no existía ese precepto legal, que es meridianamente claro, toda vez de que nos señala el término. Si tú quisieses, se puede proyectar allá más de 15 años, pero siempre con la voluntad de las partes. Exactamente. Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué les parece si usted, ingeniero, nos deleita con los documentos? Con todos los documentos que nos trajo hoy, porque bueno, tener estos documentos para mí desde el momento en que yo lo vi de verdad fue algo asombroso, porque miren, este es un periódico, es el primer periódico que usted nos comentaba, no sé si lo alcancen a ver, si quieres acercarlo un poquito más, licenciado, que es la Gaceta del... Dice Gaceta de México, noticias, Gaceta de México, noticias de Nueva España, que imprimirán cada mes y comienzan el día 1 de enero de 1722. Cabe señalar que la redacción es un castellano antiguo, en donde inclusive la palabra enero viene escrita con H, y es un documento histórico el que estoy aquí presenciando. Y se usaba la F en lugar de la S. Así es, castellano antiguo, y está bellísimo realmente. Sí, pues... ¿Es la primera publicación, me comentaba, ingeniero? Es la publicación más antigua que tenemos, la Gaceta de México del 1722. Y con ella van otros que aquí tienen que, bueno, el diario de México era un diario, es decir, un periódico. Y no sé si lo puedan ver en pantalla, pues, o sea... Mira, acércalo. Es bastante interesante cómo es que este tipo de periódicos realmente pues casi nadie conoce este primer periódico. Realmente muchos desconocemos que se escribía en ese castellano antiguo. Incluso aquí dice Diario de México, dedicado al Exmo, señor don José de Iturriaga, caballero profeso del Orden de Santiago, teniente general de los Reales Ejércitos, virrey gobernador y capitán general de NE, presidente de su Real Audiencia. Y unos signos extraños. Cabe señalar que el documento que acaba de leer la licenciada Mayra Jiménez es un documento de la época del virreinato.
y es un texto muy interesante y es una de la primera o más antigua publicación. Sí, es bastante porque, mire, nada más así rapidísimo. Londres, 6 de octubre. La mutación que ha habido en el ministerio está muy distante de haber provenido como otras ocasiones de variación de principios en nuestro gobierno sobre los acaecimientos actuales en la Europa. Ha tenido únicamente su origen en la enemistad personal de Mr. Canning con el ministro de guerra Lord Castlereagh, ¿no? Castlereagh, que es de fecha muy antigua. Es decir, este es un pequeño texto que se lee, pero realmente es tan hermoso poder apreciar un documento de Comentarle esta también índole. al público que no alcanza a apreciar el texto porque está vía radio, que no es que la licenciada Mayra Jiménez no pueda o no sepa leer bien, sino de que el texto es en castellano antiguo y hay muchas palabras que algunas no se alcanzan a distinguir porque es un texto antiguo. Exactamente, incluso hay unas letras que yo estaba checando más acá. Pero pasemos a los otros documentos que trae el ingeniero, que también son de vital importancia, y ahí hay dos, uno de Benito Juárez, que todos conocen la frase célebre del respeto al derecho ajeno es la paz, pero pocos conocemos el contenido completo del manifiesto y de qué fecha fue. Correcto, este manifiesto es de julio 15 de 1867, es el manifiesto del presidente de la República al ocupar la capital. Y es un manifiesto largo, pero voy a dar lectura únicamente a un par de párrafos que ponen más el contexto de la frase que todos conocemos. Y dice: mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es un texto bellísimo. Es un texto bellísimo. Yo les dejo obviamente les dejo todos los documentos. No, al contrario, muchas gracias. Pero para miren, que los tengan. para aquellos que están viendo la transmisión, es un dato bien curioso para que vean el documento. Aquí trae una marca de agua que es la que identifica que es propiedad y es un acervo de la Hemeroteca Nacional de México. Es en esta parte. Entonces, estamos hablando de que es un documento de hace ya muchísimos años que realmente no se ha divulgado, no se divulgaba esta información como tal y que únicamente se puede conocer entrando ya ahora sí a la biblioteca virtual de la hemeroteca y que pues realmente todos conocíamos únicamente la frase, ¿no? Que era el respeto al derecho ajeno es la paz, pero el texto que nos lee el ingeniero pues es bastante interesante, bastante completo porque nos habla de las disposiciones legislativas en ese momento, ¿no? En cuanto Benito Juárez pues era presidente, sabemos que él, bueno, pues aparte de ser un gran presidente, también era un libre-pensador. Así es. También nos trae otro documento el ingeniero, que Sí, también es... que esto... Ustedes pueden, todos estamos muy familiarizados con la historia, leer los libros de historia y escuchar lo que nos dicen los profesores de historia. Yo invito a toda la audiencia, a todos los radioescuchas y los que nos vean, a que consulten la hemeroteca digital. Esos episodios de la historia los pueden vivir a través de las noticias, a través de las notas de los periódicos en el momento. Y sí, empecé a hablar leí esta parte de Juárez, sí me interesa leerles esto. Ahorita les mostramos cómo está el periódico. Este caso es un periódico que se llama La Opinión de Veracruz y el artículo se titula Una súplica. Dice:
Sabemos que la Gran Logia Unida Mexicana y de libres y aceptados masones acordó el día 4 del actual suplicar a los hermanos, perdón, pero este periódico es un periódico de un tamaño grande y está impreso en tamaño carta, entonces casi no se lee. Suplicar a los hermanos sus, en activo y a los afiliados presentes en esta ciudad el 18 del presente, que uno de las manifestaciones de condolencia para conmemorar el aniversario del fallecimiento del ilustre patricio Benito Juárez sea enlutar las fachadas de sus respectivas casas. Es decir, es una nota de la logia de masones invitando a todos los masones, activos o no, a enlutar sus casas en memoria de Benito Juárez. Sí, esto es un periódico de 1905, no sé si lo mostramos, ¿sí? Para que vean con lo que tenemos que batallar en la Hemeroteca Nacional. Miren, aquí está. Es un periódico muy usado, ya ven que está mutilado por el uso y el tiempo. A pesar de que está maltratado, han cumplido con su misión, que es la de preservación, y en este momento se está difundiendo el material de la institución. Así es. Con noticias que son relevantes, es palpar la historia, es sentirla. Precisamente comentaba el ingeniero que la historia pues no nada más es lo que viene en los libros, ¿no? Hay que hacer uso de las instituciones como la hemeroteca, como la biblioteca, para engrandecer, cultivarnos, porque ahí están los verdaderos tesoros de nuestra nación. Y precisamente uno de ellos que nos estaba comentando el ingeniero es la solicitud que hacen los masones a sus hermanos para, en este caso, festejar en relación al luto de Benito Juárez, pero inclusive indican enmarcar sus casas. Pero, ahí rompe la secrecía de la masonería. De hecho, y esto es una publicación. Sí. De hecho, aquí es bien curioso porque, bueno, al hablar de la francmasonería, al hablar de los venerables, se habla de una escuela iniciática que hace muchos años era secreto, ahora ya no es secreto, ahora ya es discreto, pero en ese tiempo, al ser librepensadores, ser hermanos... Precisamente por eso me llama la atención la publicación. Y más que nada que incluso los venerables hayan permitido que se hiciera este tipo de publicaciones, que estos venerables hayan permitido también que incluso la misma hemeroteca pueda tener ese acervo que es este artículo de este periódico. Es bastante interesante, maravilloso. La fecha para comentarles es de 1905, esta publicación. También el ingeniero, bueno, nos deleitó con demasiados. Y la verdad es poco el tiempo. Usted, no sé, aquí ya el ingeniero, ¿podemos ir? Ok. Bueno, nos comenta aquí el ingeniero que nos queda poco tiempo, pero vamos a platicarlo. Si en su momento, pues no llega el siguiente programa, bueno, nos van a permitir seguir con la transmisión. Si en su momento llega, bueno, el siguiente programa, bueno, pues no sé ya el ingeniero si quiera venir otro día, si le guste, si pueda, porque realmente la información que nos trae es una información verídica, es una información bastante privilegiada que no cualquier persona la puede tener. Entonces, pues si quiere ¿qué le parece si nos habla un poquito del dato que usted encontró en su acervo en cuanto al circo volador? Correcto, esto fue algo interesante porque, como les comentaba, no todo puede ser visto en la internet, hay cosas que solo se pueden consultar al interior, pero este es el caso muy especial que sí debo mencionar. El periódico, nuestro proyecto cuando iniciamos era un proyecto para el que no había un software. De hecho, para los periódicos históricos, la digitalización y puesta en servicio, no hay un software, un programa específico. Casi todos hay que crearlos. Bueno, cuando empezamos con el proyecto,
nos encontramos con que el periódico El Informador de Guadalajara ya tenía un proyecto similar al nuestro. Aceptó a que trabajáramos juntos y nos ayudó mucho en el tema, y gracias a ellos logramos construir esta hemeroteca digital. Pero además ellos nos donaron, nos permitieron, y es muy interesante esto porque es sobre el derecho de autor, ellos nos permitieron usar su archivo histórico, ¿sí? Nos permitieron tener, el Informador nace en 1917, entonces nos permitieron correr desde nuestra hemeroteca digital de 1917 hasta 2010. ¿Sí? Después de 2010 hay que entrar a la hemeroteca digital del Informador. Este es un artículo que encontré en el Informador. Hice alguna búsqueda sobre el circo volador y pues me encontré, obviamente aparecen ya algunas notas, algunos anuncios, conciertos, eventos en el circo volador. Pero me encontré también uno del domingo 15 de junio de 1986, donde dan cuenta del circo volador de Río de Janeiro en Brasil. Sí, esto y es curioso porque es un concepto parecido, un poco más corto que el circo volador mexicano. Así es. Sí, este está más cerrado, más enfocado a la cuestión artística. Sí lo manifiestan como un espacio de expresión artística brasileña, pero el aspecto cultural es mucho más amplio del circo volador mexicano. De lo que está comentando el ingeniero, pues es precisamente de la estación en la que estamos participando, Circo Volador Radio, que aquí es un centro cultural y diferentes expresiones, pero pues hoy nos ilustra con este dato sorprendente, porque el concepto no es de nosotros, lo tomamos en este caso, yo imagino que sí es el primer dato, porque habla del 81 y 82, entonces considero que el concepto es brasileño. Sí, parece que es brasileño. Parece que es brasileño. Parece que es brasileño. Pues para todos aquellos seguidores de Circo Volador Radio, pues aquí tienen el primer antecedente y el dato que Aquí encontró está el ingeniero en el acervo, donde el concepto de circo volador proviene de Brasil. De Brasil. Miren, nos comenta el ingeniero que ya se nos ha terminado los 60 minutos del programa. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que vieron el programa. No sé a usted, ingeniero, si le gustaría regresar a terminar el tema. No sé qué le pareció. Muy agradable, muy agradecido también, porque esto nos permite hacer un poco más de difusión a nuestra hemeroteca nacional, nuestros acervos, nuestros fondos y nuestros productos digitales, con gusto. ¿Sí? Yo agradecer de antemano la presencia del ingeniero Ricardo Jiménez Rivera por permitirnos haber compartido este espacio y los micrófonos con tan persona grata en la hemeroteca y en la Biblioteca Nacional. Es un placer. Muchísimas Igualmente. Gracias también, porque realmente tenerlo aquí en esta cabina, a usted, una persona con tanta trayectoria, que pues está en contacto con tanto acervo, no es tan fácil. Entonces la verdad es que yo también le agradezco mucho su participación. De verdad, tener esta información para mí es en lo personal bastante agradable. Ojalá y usted pueda visitarnos otro día. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el programa. Saludo a todos un poquito más adelante y ahora sí nos vamos a despedir. Ingeniero, ¿alcanzamos a poner un poquito de la canción? Ya no. Bueno, pues nos íbamos a despedir con una canción que es El Gran Arquitecto, es un tango de los venerables hermanos francmasones, pero bueno, ya no tenemos tiempo, esperemos que en el siguiente programa podamos iniciar con esa canción, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes y los dejamos con el siguiente programa que es Gafas Violeta, con la psicóloga Leticia, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias ingeniero Ricardo, muchas gracias licenciado Fernando, así que pues muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semanita si Dios quiere, cuídense mucho y nos despedimos, hasta la siguiente semana, gracias. Bye.